La casa de 2 plantas de Virginia Hunter era exactamente como Ashley la había imaginado, con un césped perfectamente cortado, una fachada azul pastel y una valla blanca alrededor del perímetro. Era igual que una foto de la revista La Casa Perfecta. Nathan aparcó el coche en la entrada y Ashley contuvo la respiración un segundo mientras contemplaba su nuevo hogar. Solo durante 6 meses, un año como mucho, se recordó a sí misma, arreglándose el despeinado pelo castaño. Eso era lo que Nathan y ella habían decidido hacía 3 semanas, cuando el casero les anunció de repente una subida del alquiler del 30%. Con el sueldo de programador principiante de Nathan y el trabajo ocasional como autónoma de Ashley, no podían permitirse ese gasto. «Mamá estará encantada de ayudarte», había dicho Nathan, y Ashley había accedido, a pesar de que su voz interior la había instado a buscar otras opciones. Pero en realidad no había otras opciones, no en su situación, cuando estaban tratando de ahorrar para el pago inicial de su propia casa. La puerta principal se abrió antes de que pudieran llegar al porche. Virginia Hunter los recibió con un traje beige impecablemente planchado, como si fuera a una reunión de negocios y no a las tareas domésticas. «Por fin estás aquí». Virginia envolvió a su hijo en un abrazo y luego se volvió hacia Ashley. «Espero que el viaje haya sido cómodo. Nathan, lleva tus cosas a la habitación de arriba, la de la derecha, y Ashley y yo tomaremos el té». Ashley quería ayudar a su marido con las cajas, pero su suegra ya la guiaba con confianza hacia la cocina. La cocina era exactamente como ella había esperado. Superficies cromadas relucientes, tarros de especias perfectamente ordenados, ni una sola miga en las encimeras. «Te he hecho una lista de normas básicas para la casa». Virginia sacó de un cajón un papel pulcramente doblado. «Nada complicado, solo para que todo el mundo esté cómodo». Ashley pasó los ojos por encima. Desayuno entre las 7 y las 8 de la mañana. Almuerzo a la 1 en punto. Cena a las 6 de la tarde. Lavandería los martes y los viernes. Aspirar todos los días. Quitar el polvo de todas las superficies cada mañana. ¿Y mi trabajo? Ashley intentó que la pregunta sonara lo más neutral posible. «Tengo reuniones con clientes a varias horas». «Oh, cariño». Virginia sonrió con esa sonrisa especial que suele reservarse a los niños no tan inteligentes. «Seguro que puedes ajustar tu horario. El orden en la casa es la base de todo». Aquella noche, tumbados en la cama de su nueva habitación, Ashley intentó discutir la situación con Nathan. «Quizá deberíamos establecer un horario más flexible. No puedo ir todos los días». «A mamá le gusta que las cosas estén organizadas», bostezó Nathan, pinchando su teléfono. «Siempre ha vivido así. Ya te acostumbrarás». «Pero trabajo desde casa. Necesito concentrarme en los proyectos». «Ash, solo es limpieza. 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde. Mamá tiene razón. El orden es importante». Ashley permaneció en silencio, mirando al techo. Recordó cómo una vez había intentado trabajar en un estudio perfectamente ordenado, todos los lápices afilados y ordenados por colores, todos los pinceles lavados, ni un solo boceto al azar sobre la mesa. Aquel día no había creado nada que mereciera la pena. En la mesilla de noche había una fotografía de Virginia con Nathan y Rebecca cuando eran niños. Los niños de la foto sonreían un poco tensos, con la ropa de vacaciones tan almidonada que parecía que podían estar de pie sin ella. En algún lugar de la casa se oyó un portazo y Ashley oyó a su suegra moviendo algo en la planta baja. En el silencio de la casa nocturna, el sonido parecía especialmente nítido. «Por cierto», murmuró Nathan somnoliento, «mamá me ha dicho que te diga que mañana es la limpieza general. Te enseñará a limpiar bien las ventanas». Ashley cerró los ojos y respiró hondo. El aire olía a ambientador de lavanda demasiado fuerte, como el de una habitación de hotel. Se imaginó su viejo escritorio lleno de bocetos, rotuladores de colores y tazas de café sin terminar.
Semejante desorden probablemente Virginia lo consideraría un delito. El viento nocturno susurraba fuera de la ventana, meciendo las ramas de un arbusto de lilas perfectamente recortado. Ashley pensó que incluso las plantas del jardín de Virginia parecían temer alterar el orden. A las 6:30 de la mañana, Ashley se despertó con el ruido de una aspiradora en marcha. Se esforzó por abrir los ojos y vio que Nathan ya estaba levantado y haciendo la cama con la meticulosa precisión que había aprendido de su madre. «Buenos días», susurró, pero su marido no pareció oírla. Estaba concentrado en alisar perfectamente los pliegues de la colcha. A las 7, cuando Ashley bajó a la cocina, Virginia ya estaba poniendo la mesa. Avena de arándanos, tostadas de pan integral, zumo de naranja recién exprimido. Todo parecía sacado de un blog de cocina. «Estaba a punto de despertarte», Virginia le puso un plato delante. «Después del desayuno, hablaremos de tus obligaciones. He preparado un horario detallado». Ashley asintió, tratando de concentrarse en su comida. Hoy tenía programada una reunión online con un cliente importante a las 10 de la mañana, el rediseño del logotipo de una panadería local. Después de desayunar, Virginia sacó una tableta con una hoja de cálculo. «He modernizado el sistema», anuncia orgullosa. «Ahora todas las tareas pueden marcarse como completadas en tiempo real». El horario estaba programado por medias horas. De 8 a 9, limpieza en húmedo de la planta baja. De 9 a 10, lavar y tender la ropa. De 10 a 11, limpieza de todas las superficies de la primera planta. «Virginia», Ashley intentó hablar con calma. «Tengo una reunión con un cliente a las 10, un proyecto importante». «Oh, pero puedes reprogramarla, ¿verdad?». Su suegra levantó las cejas perfectamente depiladas. «Las tareas domésticas requieren regularidad. Sin un sistema, las cosas se vienen abajo». «No, no puedo cambiar la hora. Es una hora acordada, un cliente». «Entonces empieza pronto», interrumpió Virginia. «Levántate a las 6, haz algo de trabajo antes de la reunión. Cuando trabajaba en la escuela, siempre me levantaba a las 5:30». Ashley sintió que la irritación le hervía por dentro. «Trabajo mucho hasta tarde. Necesito dormir lo suficiente para poder...». «Cariño», Virginia le puso una mano en el hombro. «Eres una mujer joven y sana. No puedes encontrar tiempo para una limpieza básica. Nathan, cariño, díselo». Nathan, que hasta entonces había estado consultando en silencio el correo electrónico del trabajo en su teléfono, levantó la vista. «Mamá tiene razón, Ash. Solo son unas horas al día». A las 10 de la mañana, Ashley estaba sentada frente a su portátil, intentando concentrarse en la presentación del logotipo. La sombra de Virginia asomaba al otro lado de la puerta. Estaba claro que estaba comprobando si su cuñada estaba trabajando. La conversación con el cliente no iba bien y Ashley se distrajo con el ruido de la aspiradora detrás de la pared. «Lo siento, por favor, repita», le pidió al cliente por tercera vez, y por su tono quedó claro que no estaba contento. Tras la llamada llegó el mensaje de que habían decidido trabajar con otro diseñador. Ashley se echó hacia atrás en la silla, desesperada. Este encargo podía reportarle $1,000, una contribución sustancial al sueño de Nathan y ella de tener su propia casa. «Veo que ya has terminado», apareció Virginia en la puerta con un cubo de productos de limpieza. «Ya es hora de ocuparse del cuarto de baño. Te enseñaré a limpiar bien los azulejos». Las 2 horas siguientes se convirtieron en una clase magistral de limpieza. Virginia nos enseñó exactamente cómo limpiar los espejos, estrictamente en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué cepillo utilizar para limpiar la taza del váter, solo este lado? ¿Y cuántas gotas de limpiador usar para el lavabo? Exactamente 7, si no te saldrá placa. Al anochecer, Ashley tenía los brazos y la espalda doloridos. Estaba sentada en la cama, intentando terminar otro proyecto, cuando Nathan entró en la habitación. «Mamá me ha dicho que hoy no has limpiado los marcos de las ventanas»,
dijo en lugar de saludarla. Perdí un cliente, respondió Ashley en voz baja. Un gran pedido. Esa maldita aspiradora hizo que no pudiera concentrarme. No seas dramática. Nathan se sentó a su lado. Encontrarás otros clientes. Y mamá, ella solo quiere lo mejor para ti. Siempre es así. ¿Siempre? Ashley se volvió hacia su marido. ¿Y nunca has intentado cambiar las cosas? ¿Qué hay que cambiar? Estaba realmente sorprendido. Mira qué limpia está nuestra casa, todo en su sitio, sin caos. ¿Es eso algo malo? En ese momento se abrió la puerta y Virginia le entregó a Ashley un portapapeles. He hecho algunos ajustes en el horario. Como estás tan ocupada por la mañana, puedes hacer la limpieza en húmedo después de las 6 de la tarde. No te olvides de marcar la finalización en la hoja de cálculo. Se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume floral y una sensación de pesadez en el aire. Ashley miró la pantalla de la tableta. Ahora cada acción completada tenía que ser no solo marcada, sino también fotografiada. Mamá compró esta aplicación especialmente para ti, le informó Nathan con orgullo. ¿Ves cómo intenta sistematizarlo todo? Ashley miró en silencio las líneas del horario que ahora ocupaba su tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los comentarios sarcásticos de Virginia parpadeaban entre las líneas. Limpia los zócalos, límpialos bien, limpia los espejos, sin rayas. Comprueba si hay polvo en las esquinas, en todas las esquinas. A mi madre le encanta cocinar, pero nunca nos hizo comer según un horario estricto. A veces podíamos merendar a medianoche sentados en la cocina hablando de todo lo que había en el mundo. Eran los mejores momentos. Nathan se encogió de hombros. Eso suena caótico. ¿Cómo se puede vivir sin un régimen? Fuera de la ventana empezaba a anochecer. En algún lugar del piso de abajo, Virginia estaba moviendo muebles, al parecer para limpiar el suelo de debajo. Ashley se imaginó una cadena interminable de días llenos de limpiar el polvo y hacer fotos de las superficies fregadas. Tengo que trabajar, se dijo, abriendo el portátil. En la pantalla volvió a aparecer un mensaje de un cliente perdido. No te olvides de la limpieza en húmedo, le recordó Nathan mientras salía de la habitación. Y por favor, no enfades a mamá. Ya sabes lo sensible que es a cualquier desorden. Ashley echó un vistazo a su escritorio, donde el desorden artístico de lápices y bocetos ya estaba ordenado sobre una regla. Su taza agrietada favorita había desaparecido, sustituida por una taza blanca sin rasgos del juego de Virginia. La casa parecía estar borrando lentamente todo rastro de su presencia, convirtiéndola en una pieza más del sistema que funcionaba a la perfección. Dios, ¿sigue usando esas pegatinas rosas? Rebecca Hunter Collins rió, mirando la nota en la jamba de la puerta. Comprueba si hay polvo en la parte superior del rodapié. Leyó con exagerada seriedad. Ashley sonrió de verdad por primera vez en 15 días. Rebecca se presentó de improviso, diciendo que estaba en los alrededores. Tenía un aspecto totalmente opuesto al de su madre, el pelo recogido en una coleta, vaqueros desgastados y nada de maquillaje. Veo que ya has accedido a la famosa hoja de cálculo. Rebecca señaló con la cabeza la tableta que había sobre la mesa de la cocina. Mamá siempre estuvo obsesionada con el orden, pero la tecnología lo ha llevado a un nuevo nivel. ¿Cómo lo ha llevado?, preguntó Ashley en voz baja mirando hacia la puerta. Nada, se encogió de hombros Rebecca. Por eso me mudé a los 18 años. La universidad fue una gran excusa. Nathan, él es diferente, siempre quiso estar a la altura de mamá. Se instalaron en el salón, donde todos los cojines formaban un ángulo perfecto con el reposabrazos del sofá. Ashley ajustó a máquina las revistas de la mesita, alisando sus bordes. ¿Sabes qué es lo más curioso? Rebecca cogió una revista y la colocó deliberadamente torcida. Nuestro padre era un desastre. Desparramaba los calcetines, se olvidaba de cerrar el tubo de pasta de dientes. Creo que por eso... ¡Rebecca!
La voz de Virginia llegó tan de repente que ambas mujeres se estremecieron. «No te he oído entrar». «Hola, mamá». Rebeca no se levantó para un abrazo. «Solo pensé en visitar a mi cuñada favorita». Virginia apretó los labios notando la revista deslizante. «Tenemos tiempo para aspirar el primer piso en 15 minutos», dijo, mirando a Ashley. «En realidad estamos hablando». Ashley sintió fuerzas para objetar por primera vez en 15 días. «Hablar está bien después de limpiar». Virginia encendió la aspiradora en el pasillo, silenciando de hecho cualquier posibilidad de continuar la conversación. Rebeca puso los ojos en blanco y escribió algo en su teléfono. Un segundo después, el teléfono de Ashley vibró. «¿Nos vemos mañana en el Maple Street Café? ¿A las 2?» Ashley asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin había alguien que comprendía su situación. Por la noche, tras armarse de valor después de su conversación con Rebeca, Ashley decidió hablar con Nathan. Le pilló en su habitación, donde estaba ordenando los calcetines por colores. «Tenemos que poner límites», empezó. «No puedo trabajar en estas condiciones. Hoy se me ha vuelto a pasar el plazo porque tu madre ha insistido en lavar las ventanas». «Ash». Nathan dejó sus calcetines a un lado. «Tal vez deberías renunciar a algunas de tus órdenes temporalmente. Mamá dice...» «¿Mamá dice?» Ashley sintió que algo dentro de ella se rompía. «¿Qué dices tú, Nathan? ¿Tienes una opinión propia?» Él la miró confundido. «Por supuesto que sí. Creo que la orden...» «No», le interrumpió ella. «No son tus pensamientos, son todos de ella. Recuerdo cómo eras cuando empezamos a salir. ¿Recuerdas nuestro primer piso? No apilabas los calcetines por colores. La gente tiende a cambiar», se volvió hacia el armario. «Y mamá tiene razón, ser organizado hace la vida más fácil». Al día siguiente fue la primera vez que Ashley alteró deliberadamente su agenda. No canceló su cita con Rebeca, aunque ese tiempo estaba reservado para limpiar los armarios de la cocina. Cuando regresó, Virginia la esperaba en el pasillo. «He comprobado la hoja de cálculo». La voz de su suegra era engañosamente tranquila. «Las tareas no están hechas, y no avisaste de tu ausencia». «Soy adulta», intentó hablar Ashley con firmeza. «No tengo que dar cuenta de todos mis movimientos. Mientras vivas en mi casa...» «También es la casa de Nathan», dijo Ashley de repente. «Y la de su padre. Por cierto, ¿dónde están las fotos del señor Hunter? No he visto ninguna». La cara de Virginia se contorsionó. «No te atrevas», siseó. «No te atrevas a hablar de cosas que no entiendes». «¿Qué hay que entender?», fue la voz de Rebeca. Estaba de pie en el umbral. Ashley había olvidado cerrar la puerta principal. «Papá se fue porque convertiste la casa en un cuartel, y ahora intentas hacer lo mismo con Ashley». «Rebeca». Virginia se puso pálida. «¿Cómo puedes...?» «¿Cómo puedes?», Rebeca respondió con calma. «Mamá, ya ves lo que está pasando. La historia se repite». En el silencio que se hizo, pudieron oír el goteo del agua del grifo de la cocina, la primera vez que Ashley recordaba que algo en esta casa no funcionaba a la perfección. «Solo quiero que esté bien», la voz de Virginia temblaba. «Tenerlo todo bajo control». «Pero eso es imposible», dijo Ashley en voz baja. «La vida no obedece a gráficos y tablas». Aquella noche, con Virginia encerrada en su habitación y Rebeca fuera, Ashley encontró a Nathan en su despacho. Estaba sentado, mirando la pantalla apagada del ordenador. «No recuerdo a papá», dijo sin volverse. «Solo la forma en que mamá tiraba todas sus cosas. Ella hizo un programa especial de limpieza en aquel entonces. Lo llamaba Despejar el Espacio». Ashley le puso una mano en el hombro. «Podemos vivir de otra manera». «No sé cómo», admitió. «De verdad que no lo sé». Esa noche, por primera vez en 15 días, cenaron fuera de horario. Ashley había pedido pizza y se la comieron directamente de la caja, sentados en el suelo de su habitación. Quedaban migas en la mesa
y una colcha arrugada sobre la cama. En algún lugar de la planta baja, Virginia se movía por la casa, comprobando habitualmente cerraduras e interruptores. Pero algo había cambiado sutilmente, como si hubiera aparecido una grieta invisible en la inmaculada fachada de aquella casa. Tras el incidente de la pizza, Virginia había revisado su sistema de inspección. Ahora no se limitaba a exigir fotos de las tareas realizadas, sino que había instalado cámaras de videovigilancia en la casa. Es por seguridad, explicó durante el desayuno, untando su tostada con mantequilla en una capa perfectamente uniforme. Hay que tener cuidado estos días. Ashley notó cómo Nathan bajaba los ojos, evitando claramente mirarla. Sabía lo de las cámaras instaladas de antemano. Les había oído hablar de ello con su madre la noche anterior. ¿Y dónde están instaladas esas cámaras exactamente?, preguntó Ashley, intentando que su voz sonara neutra. Oh, no te preocupes, cariño. Solo en las zonas comunes, salón, cocina, pasillos. Respeto tu privacidad. Privacidad. Ashley apenas pudo contener una risa amarga. ¿Qué privacidad podía haber en una casa donde todos tus movimientos eran vigilados y evaluados? A última hora de la tarde, el número de mensajes en el chat familiar se había triplicado. Cada 15 minutos, Virginia enviaba recordatorios, observaciones y consejos amistosos. Ashley querida, has olvidado limpiar los pomos de las puertas después de usarlos. Nathan, recuérdale a tu mujer la importancia de ventilar a una hora estrictamente señalada. He visto migas debajo de la mesa del comedor. Es un desastre. El teléfono zumbaba tan a menudo que Ashley tuvo que apagar las notificaciones. Estaba trabajando en un proyecto urgente para un nuevo cliente que había encontrado tras un reciente encargo perdido. Era una pequeña empresa de construcción que necesitaba un rediseño de toda su identidad corporativa. «¿Tienes un mensaje de mamá?» Nathan se asomó a la habitación a eso de las 3 de la tarde. «Pregunta por qué no le has contestado sobre las migas». «Estoy trabajando». Ashley no apartó los ojos del monitor. «Tengo un plazo en 2 horas». «Pero mamá...» Nathan finalmente se volvió hacia él. «¿Recuerdas cómo nos conocimos? ¿En aquella fiesta en casa de un amigo común? Hablabas de tu trabajo, de lo importante que era a veces romper las reglas en programación para encontrar una solución fuera de lo común. Pasó de un pie a otro. Esto es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué esto es diferente? Ese Nathan que conocí hace 3 años no tenía miedo de experimentar, no tenía miedo de cometer errores. No tengo miedo, frunció el ceño. Es solo que hay un cierto orden en las cosas. En ese momento, Virginia entró literalmente volando en la habitación. Lo he visto todo en las cámaras. Estás ahí de pie hablando. A las 3 de la tarde. Es la hora de limpiar el baño. Ashley sintió que todo su interior se apretaba. Tengo un proyecto importante. ¿Más importante que la limpieza? ¿Más importante que la familia? Virginia se acercó a la mesa y empezó a reordenar los objetos, alineándolos bien. Veo cómo las cosas se desmoronan, cómo aparece el caos. Primero las cosas pequeñas, las migajas, las cosas sencillas, luego cosas más grandes. Y un día te despiertas totalmente desordenado, solo... Dijo la última palabra en voz tan baja que Ashley apenas la oyó. Por un segundo creyó ver algo real y vivo tras la máscara de la perfecta anfitriona. «Mamá», Nathan dio un paso hacia su madre. «Nadie se va. Estamos aquí». «Adiós», se enderezó Virginia, poniéndose de nuevo su máscara familiar. «Estáis aquí mientras sigáis las normas. Por cierto, he hecho un nuevo horario, ahora con informes cada hora. Y he instalado una aplicación especial en todos nuestros teléfonos. Hará un seguimiento de las tareas en tiempo real». Por la noche, tratando de salvar un plazo fallido, Ashley envió un mensaje de texto a Rebecca. Ella respondió casi al instante. «¿Cámaras? ¿De verdad? Está mal de la cabeza. Mira, tengo una idea. Me pasaré mañana». Al día siguiente, Rebecca apareció con una caja de viejos álbumes de fotos.
Los encontré en el desván de mi casa, explicó. Mira, las fotos amarillentas mostraban a una Virginia diferente. Una mujer joven con el pelo revuelto, vestida con vaqueros y camiseta, riéndose a la cámara. A su lado había un hombre alto de ojos amables, muy parecido a Nathan. Eso fue antes de que papá empezara a quedarse hasta tarde en el trabajo, dijo Rebeca en voz baja. Antes de que mamá empezara a ser una maniática del control. Era artista. Pintaba acuarelas, paisajes, flores. Tenía el mismo desorden creativo en su estudio que tú. ¿Qué pasó? Papá conoció a otra persona. Nada especial, la historia de siempre. Pero mamá decidió que si hubiera controlado mejor la situación, si la casa hubiera sido perfecta, si ella hubiera sido perfecta, esto no habría pasado. Ashley miró las fotos, y de repente muchas cosas empezaron a tener sentido. El deseo obsesivo de orden, el miedo a la más mínima desviación de las normas, el escrutinio constante. Y cuanto más intentaba controlarlo todo, continuó Rebeca, más se distanciaba papá. Era un círculo vicioso. Al final no pudo soportarlo más. Se fue de repente, una mañana. Ni siquiera dejó una nota. ¿Y tú? ¿Por qué fuiste capaz de salir adelante y Nathan? Yo era mayor cuando sucedió. Ya sabía lo que estaba pasando. Y Nathan solo tenía 12 años. A esa edad los niños necesitan estabilidad. Mamá le dio esa ilusión de estabilidad a través de sus reglas y horarios. En ese momento se abrió la puerta principal y Nathan regresó. Cuando vio las fotos, se quedó inmóvil en la puerta. ¿De dónde las has sacado? Le temblaba la voz. Mamá dijo que había tirado todos los álbumes viejos. No todos. Rebeca palmeó el asiento a su lado. Ven aquí, Junior. Miremos juntos. Pasaron la hora siguiente mirando las fotos. Nathan recordaba momentos de su infancia. Rebeca le contaba historias que él no conocía. Ashley vio que la expresión de su rostro cambiaba poco a poco, como si algo se estuviera descongelando en su interior. ¿Qué es esto? Sacó una pequeña acuarela colocada entre las páginas. Un paisaje de verano, un poco borroso, pero lleno de vida y movimiento. Obra de mamá. Rebeca cogió el dibujo con cautela. Uno de los últimos. Después de que papá se fuera, ella no pintó más. ¿Por qué no me lo enseñaste antes? Había resentimiento en la voz de Nathan. No estabas preparado para mirar, respondió simplemente Rebeca. Aquella noche, cuando Rebeca se había marchado y Virginia se había encerrado en su habitación, revisando las cintas de las cámaras, Nathan habló con Ashley de lo que había sucedido por primera vez en mucho tiempo. «Sabes, siempre pensé que el orden era una forma de mejorar la vida», dijo, mirando por la ventana. «Que si lo controlabas todo, no pasaría nada malo. Pero mirando estas fotos, eran felices, sin horarios ni reglas, simplemente lo eran». Ashley le cogió la mano en silencio. «No quiero perderte», dijo de repente. «Y tampoco quiero perder a mi madre, pero no sé cómo arreglar las cosas». La luz de una cámara de seguridad parpadeó en el pasillo. En algún lugar de la casa, un reloj marcaba la cuenta atrás en la agenda de Virginia, pero algo cambió sutilmente, como si una luz empezara a brillar a través de una grieta en la inmaculada fachada. «Su madre tiene una intoxicación alimentaria grave», informó el médico convocado por la noche. «Nada mortal, pero requerirá reposo en cama durante al menos una semana. Ningún esfuerzo». Ashley observó a Nathan jugueteando con su teléfono. Virginia estaba tumbada en el piso de arriba, pálida y despeinada, fuera de control por primera vez en el tiempo que llevaban juntos. «¿Qué pasa con el horario?», fue lo primero que preguntó su suegra cuando le bajó un poco la fiebre. «¿Quién se va a ocupar de eso?» «Mamá, tienes que descansar». Nathan ajustó la manta. «La casa no se vendrá abajo en una semana». «No lo entiendes», intentó incorporarse Virginia. «Todo empieza poco a poco, un día de limpieza perdido, una tarea no hecha a tiempo».
Lo haré todo, se dijo Ashley de repente. Pero a mi manera. Virginia la miró con suspicacia. ¿Cómo que a tu manera? Sin horarios ni informes. Solo mantengo las cosas en orden como la gente normal. Gente normal, rió Virginia con amargura. ¿Crees que soy anormal? No. Ashley se sentó en el borde de la cama. Creo que estás realmente asustada e intentas controlar todo lo que te rodea porque temes perder el control de algo importante. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Nathan miraba a su madre y a su mujer sin saber qué lado tomar. Sal, dijo finalmente Virginia. Necesito descansar. Los días siguientes se convirtieron en un extraño experimento. En efecto, Ashley se ocupaba de la casa, pero con su propio horario, ajustado a su trabajo. Las cámaras estaban apagadas, supuestamente para ahorrar electricidad. ¿Estás segura de que lavaste el zócalo detrás del sofá? La voz de Virginia llegaba desde arriba varias veces al día. Sí, está limpio, respondió Ashley, aunque no había tenido tiempo de llegar a esa zona. El pequeño alboroto empezó sin nada. Ashley había dejado sus acuarelas en la mesa de la cocina. Las había dejado en el suelo y se había olvidado de ellas. Nathan las vio por la mañana y dudó. Mamá lo verá, murmuró. ¿Cómo? Está arriba. Ashley sacó el álbum. Sabes, estaba pensando en esas acuarelas de mamá que vimos. Quizá deberíamos probar. Empezó a pintar allí mismo, en la cocina. Un simple bodegón, un jarrón con manzanas en el alféizar. Nathan la miraba como hipnotizado. Me acuerdo, dijo de repente. Recuerdo el olor de la pintura por la mañana. Mamá siempre pintaba en la cocina, decía que era la mejor luz. En ese momento se oyó un ruido en el piso de arriba. Virginia intentaba levantarse de la cama. Tengo que comprobarlo, se balanceó. Te he oído mover algo en la cocina. Mamá, Nathan la levantó. No puedes levantarte. ¿No lo entiendes? Empezó a temblar. Todo tiene que estar bajo control, en todo momento. Si no, ¿qué? Preguntó Ashley en voz baja. ¿Qué pasa si un día algo no sale según lo previsto? Todo se viene abajo. Virginia se acomodó de nuevo en la cama. Las cosas siempre se vienen abajo. Solo vale la pena dejar que entre el caos. Se fue sin más. Primero las pequeñas cosas, calcetines pasados por el cesto, una taza fuera de lugar, y luego simplemente no volvió a casa. Nathan se sentó junto a su madre. Pero no fue el desorden, mamá, ya lo sabes. Lo sé. Se secó las lágrimas con un pañuelo perfectamente planchado. Pero si lo controlas todo, si todo se mantiene en perfecto orden, entonces al menos puedes fingir que controlas todo lo demás. Ashley salió en silencio y regresó con un cuaderno de bocetos y pinturas. Mira, mostró su dibujo inacabado. Intenté dibujar tu cocina. Virginia cogió el álbum con manos temblorosas. Pasó el dedo por los colores aún húmedos. La iluminación es mala, dijo tras una pausa. Debería haber cogido más amarillo para los reflejos del jarrón. Fue un momento, una pequeña grieta en el muro que había estado construyendo durante años. ¿Me enseñas cómo?, preguntó Ashley. Durante una hora se sentaron en la cama de Virginia, que les explicó los tonos claros y los medios tonos y cómo mezclar bien las pinturas. Nathan escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, tenía una expresión tranquila en el rostro. Por la noche, cuando Virginia por fin se durmió, Ashley encontró una notificación en su teléfono. La aplicación de control de limpieza se había borrado. «Soy yo», dijo Nathan cuando ella lo miró interrogante. ¿Pensaste que podríamos intentar vivir sin ella? Ella le abrazó en silencio. Llovía al otro lado de la ventana y el grifo corría en la cocina. Las gotas medidas rompían el perfecto silencio de la casa. Y, por primera vez, el sonido no le pareció extraño. ¿Sabes?, dijo Nathan mirando por la ventana. Yo también recuerdo a la otra madre, la que dibujaba por las mañanas y se reía de los chistes de papá.
A veces pienso que sigue ahí, debajo de todos esos horarios y reglas. ¿Quizá es hora de ayudarla a salir? Ashley señaló su naturaleza muerta inacabada. Pequeños pasos, sin movimientos bruscos. En ese momento llegó la voz de Virginia desde arriba. «Nathan, ¿podrías coger mis viejas pinturas? Creo que están en el desván en una caja con la etiqueta Verano 1995». Miraron a su alrededor. Algo estaba cambiando, lenta, casi imperceptiblemente, pero inevitablemente. Como las acuarelas que se extienden sobre el papel, caóticas al principio, pero que poco a poco van tomando forma. El cumpleaños de Virginia siempre había sido una ocasión especial en casa de los Hunter. No se trataba tanto de una celebración como de un ritual, con la obligada limpieza general, revisando cada rincón y dejando la casa en condiciones de exposición. «Todo debe brillar», anunció Virginia 3 días antes del acontecimiento, ya recuperada de su enfermedad. Sus mejillas se habían vuelto rosadas y sus ojos tenían el mismo brillo imponente de siempre. «Tenemos invitados que llegan a las 4, así que todo debe estar listo a las 3». Ashley asintió en silencio, mirando la impresionante lista de tareas. Algo había cambiado sutilmente en su relación después de aquella semana con las acuarelas, pero los viejos hábitos mueren lentamente, especialmente cuando se trataba de fechas importantes como esta. «Yo me encargaré del primer piso», se ofreció Nathan, evitando mirar a su mujer. Sabía que a Ashley le tocaría la parte más difícil, el salón con la colección de jarrones antiguos de Virginia. «Ten cuidado con el jarrón chino azul», Virginia frunció los labios. «Es lo único que...». No terminó la frase, pero todo el mundo conocía la continuación. Lo único que le quedaba de su antigua vida, de una época en la que no era solo la señora Hunter con la casa perfecta, sino una mujer que pintaba acuarelas y amaba a su marido. El día comenzaba a las 6 de la mañana. Ashley limpiaba cada jarrón con el cuidado que exigía su suegra. Nathan estaba en el primer piso con una aspiradora. Virginia corría entre ellos comprobando cada detalle. «No, no, no, no», negó con la cabeza mirando las estanterías. «Los lomos tienen que estar perfectamente alineados, como una regla». Ashley miró furtivamente su reloj. Solo eran las 9 de la mañana y el cansancio ya pesaba mucho en su mente. Quedaba por limpiar la última sección del aparador con los jarrones. «¿Qué tal un descanso?», sugirió. «¿Un café? ¡Qué ruptura!». Virginia se salpicó las manos. «Faltan 6 horas para la recepción y has visto la mancha en la alfombra de la esquina». Llegó cuando Ashley empezaba con el último estante. El jarrón azul estaba justo detrás de los demás, casi contra la pared. Tuvo que moverlo ligeramente para limpiar la superficie. El ruido de la porcelana al romperse rompió el silencio de la casa. Virginia salió corriendo de la cocina en cuestión de segundos. Se quedó inmóvil en la puerta mirando los fragmentos. Su rostro se volvió más blanco que la tiza. No lo hice a propósito». Ashley se arrodilló tratando de recoger los pedazos. «Tal vez podamos pegar». Y entonces las vio. Las letras. Docenas de cartas escondidas dentro del jarrón. Sobres amarillentos esparcidos por el suelo junto con los fragmentos. «¡No lo toques!». El grito de Virginia fue más bien un sollozo. Corrió hacia las cartas, intentando recogerlas con manos temblorosas. «¿Mamá?». Nathan apareció en el umbral del salón. «¿Qué ha pasado?». «Es que...». Un sobre estaba a sus pies. Lo cogió y Ashley vio que sus ojos se abrían de par en par cuando leyó el nombre del remitente. «Son las cartas de papá», le tembló la voz. «Dijiste que habías quemado toda su correspondencia. Dijiste...». «No pude». Virginia se acomodó en el suelo entre los fragmentos. «No podía destruirlas». Escribió todas las semanas durante los 2 primeros años, luego con menos frecuencia. Luego dejó de hacerlo. Dijiste que nunca intentó ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué se supone que tenía que decir?
Levantó los ojos enrojecidos hacia su hijo. Que tu padre escribió lo mucho que te echaba de menos pero que nunca volvería. Que tiene otra familia, otros hijos. ¿Que él qué, mamá? La voz tranquila de Rebeca hizo que todos se estremecieran. Ella estaba de pie en la puerta sosteniendo una bolsa de regalo. Que nos amaba pero no podía vivir en la jaula que construiste. Becky, dijo Virginia el nombre de su hija como una plegaria. Sabes que mi intención era buena. Lo sé. Rebeca entró en la habitación, pisando con cuidado alrededor de las astillas. Pero no tenías derecho a decidir por todos. No tenías derecho a esconder esas cartas. Te estaba protegiendo. ¿De qué, mamá? Nathan cogió otra carta. ¿De saber que papá no era un monstruo? ¿De que intentaba seguir en nuestras vidas? Ashley se retiró en silencio hacia la puerta, sintiéndose superflua en este momento familiar. Pero Nathan interceptó su mano. «Quédate», le suplicó. «Por favor». Y ella se quedó. Les vio leer las cartas, una a una, en voz alta y en silencio. Cómo Virginia lloraba sin intentar ocultar sus lágrimas. A Rebeca abrazando a su hermano, aferrándose a las cartas como si pudieran desaparecer. Preguntó por nosotros. Se entrecorta la voz de Nathan. En todas las cartas preguntaba cómo estábamos, qué hacíamos. Y tú creaste esta jaula perfecta de reglas y horarios para que nunca supiéramos la verdad. Pensé que así sería más fácil. Virginia recogió los fragmentos de jarrón, dándoles forma de máquina. Si todo estuviera bajo control, si no dejáramos que ningún caos entrara en nuestra casa, pero el caos estaba dentro, todo este tiempo. Mamá. Rebeca se sentó a su lado. No puedes controlarlo todo, y no deberías. Pero entonces, ¿cómo? Levantó una mirada confusa. ¿Cómo vives si no sabes lo que va a pasar mañana, si no puedes estar seguro? Nadie puede, dijo Ashley en voz baja. En eso consiste la vida. A veces los jarrones se rompen, a veces los planes se vienen abajo, a veces el amor se va, pero a veces se queda, solo que en una forma diferente. Se sentaron en el suelo hasta la noche. Los invitados nunca llegaron. Rebeca había llamado y lo había cancelado. A su alrededor había trozos de jarrones, cartas y viejas fotografías que Virginia había sacado del mismo aparador. ¿Sabes?, dijo hacia el final del día, mirando una foto de todos juntos en la playa. Quizá tal vez es hora de dejar de fingir que el pasado nunca sucedió, y tampoco deberíamos tener miedo del futuro. Nathan apretó con más fuerza la mano de Ashley. Podía ver en su rostro que comprendía que su madre no solo hablaba de las cartas. Aquella noche, cuando Ashley limpiaba los últimos escombros, encontró un pequeño trozo de papel. Era un boceto en acuarela de un jarrón azul con flores silvestres. En la esquina estaba la firma de Virginia y la fecha, el día de su boda. «Quédatelo», dijo mi suegra en voz baja al darse cuenta del hallazgo. Tal vez podamos dibujar algo juntas mañana». El horario de limpieza seguía colgado en el pasillo, pero por primera vez en mucho tiempo parecía solo un papel en la pared y no un conjunto de leyes inviolables. La taza está en el lugar equivocado. Virginia se detuvo en la puerta de la cocina. Se frotó nerviosamente el borde del delantal con los dedos. Y hay migas en la mesa. Ashley levantó la vista del portátil. Había pasado una semana desde la historia del correo electrónico, una semana de torpes intentos de vivir su vida de una manera nueva, tropezando con viejos hábitos y reflejos sembrados a lo largo de los años. «Limpiaré en 1 minuto», respondió con calma. «Terminaré con el boceto en un momento». Virginia pasó de un pie a otro, luchando claramente contra el impulso de coger un trapo inmediatamente. Había migas de su tostada, una taza de café vacía y lápices esparcidos por la mesa. Una mañana normal para una persona normal. Pero para Virginia, cada mañana como esta era un reto. «¿Qué tal si podríamos dibujar juntos?», sugirió de repente.
cuando termines de trabajar. Ashley parpadeó sorprendida. Su suegra había abordado el tema de la pintura varias veces desde aquella tarde con las cartas, pero no había ido más allá de la conversación. Claro, estaré libre en una hora. Virginia asintió y salió, pero regresó un minuto después con un trapo. Voy a limpiar la mesa. No me hagas caso. Ashley fingió estar completamente absorta en su trabajo, observando con el rabillo del ojo cómo su suegra luchaba consigo misma, intentando no mover la taza al lugar correcto. Más tarde, mientras se acomodaban en el salón con las acuarelas, Ashley notó que a Virginia le temblaban las manos. No sé por dónde empezar, admitió. Antes solo pintaba lo que veía por la ventana. Flores, árboles. Ahora todo parece diferente. Empieza por lo sencillo. Ashley le tendió un trozo de papel. Ese jarrón de manzanas de ahí era su jarrón favorito, dijo Virginia de repente. Lo trajo de un viaje de negocios a Boston. Dijo que le recordaba a mis ojos, del mismo azul. Le tembló la voz y una gota de acuarela cayó sobre el papel, difuminándose en una mancha desigual. Lo has estropeado, dejó el pincel a un lado. ¿Ves? En cuanto pierdo el control. Es solo una mancha. Ashley recogió la hoja. ¿Ves? Si añades un poco de color aquí y aquí, podría ser un reflejo interesante en el cristal. En ese momento, Nathan irrumpió agitando un sobre. Le escribí, soltó. Le escribí a mi padre, pero no estoy seguro. Se calló al ver los colores y las hojas de papel. «¿Oh, tú pintas?» Virginia asintió lentamente. «Lo intento. No sale muy bien. ¿Puedo verlo?» Ella le entregó una hoja de papel con una mancha convertida en resplandor en el cristal. Nathan miró el dibujo durante largo rato. «¿Recuerdas?» dijo finalmente. «Cómo Becky y yo derramamos zumo sobre tu mantel favorito. Entonces pensaste que estaba estropeado, y papá cogió las pinturas y convirtió la mancha en un gracioso elefante». «Me acuerdo», contestó Virginia en voz baja. «Entonces me enfadé mucho. Dije que él estaba fomentando el desorden. Y él contestó que a veces del caos nace algo hermoso», terminó ella. «Me enfadé mucho con él por esa filosofía, y ahora veo lo que quería decir». Ashley cogió con cautela el sobre de las manos de su marido. «¿De verdad quieres enviarlo?» «No lo sé». Nathan se sentó a su lado. «Escribí sobre nosotros, sobre cómo vivimos, sobre ti, sobre mamá, sobre cómo todos intentamos cambiar». «Envíalo», dijo Virginia de repente. «Tiene que saberlo». Rebecca llegó por la noche. Trajo pizza, antes impensable en la perfecta cocina de Virginia, y una botella de vino. «Tengo una oferta», dijo mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa. «He estado hablando con un agente inmobiliario. Hay una pequeña galería de arte en venta en el centro, con un piso arriba». Virginia se quedó helada con el vaso en la mano. «¿Por qué?» «Porque esta casa te ahoga, mamá. Nos ahoga a todos. Hay demasiados fantasmas aquí». «¿Pero a dónde iré? ¿Qué voy a hacer?» «¿Dibujar?», Ashley sugirió. «¿Dirigir talleres? Fuiste profesora. Tienes experiencia en la enseñanza». «¿Empezar de nuevo a mi edad? ¿Por qué no?» Rebecca rellenó su vino. «Tienes 57, no 97, y ya no estás sola». Nathan observó a su madre en silencio. Parecía confusa, pero había algo nuevo en sus ojos, quizá un atisbo de esperanza. «No lo sé», dijo finalmente. «Tengo que pensarlo». Por la noche Ashley se despertó con un sonido extraño. Nathan no estaba. Bajó las escaleras y vio la luz en la cocina. Virginia estaba lavando los platos, minuciosa y metódicamente como antes. Nathan estaba sentado a la mesa, mirándola. «No podía dormir», explicó ella sin darse la vuelta. «Cuando estoy nerviosa, limpiar me ayuda». «Mamá». Nathan se levantó y le cogió suavemente la esponja. «Todo va a salir bien». «¿Cómo lo sabes?». Se volvió finalmente hacia él.
No sé vivir de otra manera. Lo intento, de verdad, pero yo tampoco sabía cómo hacerlo, sonrió. ¿Recuerdas la primera vez que Ashley se quedó en mi piso? Me pasé 3 horas ordenando los libros alfabéticamente porque tenía miedo de que viera el desorden. ¿En serio? Virginia sonrió débilmente. En serio. Y entonces entró y desparramó todas sus pinturas y cuadernos de dibujo, y adivina qué, el mundo no se vino abajo. En ese momento Ashley tosió, señalando su presencia. Ambos cazadores se dieron la vuelta. ¿No puedes dormir?, preguntó dirigiéndose a la cafetera. Estaba pensando en la galería, dijo Virginia lentamente. Tal vez deberíamos al menos echarle un vistazo. Nathan rodeó a su madre con el brazo y ella se acurrucó torpemente contra su hombro. Ashley se dio cuenta de que, por primera vez, su abrazo parecía natural y no ensayado. Por la mañana llegó la respuesta al correo electrónico de Nathan. Un correo electrónico breve, tentativo, pero que abría la puerta al diálogo. Lo leyeron juntos, los 4, sentados en la cocina entre las migas de pan tostado y las manchas de café. «Quiere que nos veamos». Nathan apretó la mano de Ashley. «Si estamos listos». «¿Estáis listos?», preguntó ella. «No lo sé, pero quiero intentarlo». Virginia se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Más allá del cristal estaba su jardín perfecto, arbustos recortados, bordes nivelados. Ashley pensó de repente que nunca había visto crecer flores frescas en aquel jardín. «¿Sabes qué?», Virginia dijo de repente. «Echemos un vistazo a esta galería, y tal vez, quizá plante por fin esas peonías con las que siempre he soñado. Son tan desordenadas, tan desparramadas, pero tan bonitas». Rebeca se acercó y abrazó a su madre por detrás. Nathan se unió a ellos. Ashley permaneció sentada a la mesa, con la sensación de estar presenciando algo importante, el momento en que una familia empieza a aprender de nuevo a ser una familia. El café se enfriaba sobre la mesa en tazas colocadas de forma irregular y por primera vez parecía correcto. La mañana había sido inusualmente agitada. Virginia se había cambiado de traje 2 veces, lo que antes era impensable. Su vestuario siempre había seguido un estricto programa semanal. Era la primera vez que Ashley veía a su suegra perdida frente al espejo, aferrada a una chaqueta gris o azul oscuro. «La azul», le aconsejó al pasar. «Es más adecuada para ver en una galería». La cocina era un desorden creativo. Los restos de un desayuno preparado a toda prisa, tazas de café sin terminar, un periódico dejado a toda prisa. Hace un mes, una visión así le habría provocado a Virginia un tic nervioso. Ahora se limitaba a limpiar mecánicamente la encimera, pero no colocaba las tazas en su sitio. El edificio de la galería estaba en la esquina de Maple Street y Oak Avenue, a 2 manzanas de Central Park. El antiguo barrio de la ciudad respiraba historia, casas de ladrillo de principios de siglo, señales oscurecidas por el tiempo, adoquines pulidos por décadas de uso. Un pequeño edificio de 2 plantas con amplios escaparates y un letrero descolorido que rezaba Blue Bell Art Gallery parecía parte natural del lugar. Los anteriores propietarios, el matrimonio Blue, la conservaron durante 40 años, se apresuró a decir la agente inmobiliaria, una enérgica mujer llamada Sara, al abrir la llave de la cerradura. Su placa de identificación relucía con el nombre de Sarah Peterson y el logotipo de la agencia inmobiliaria. Gente encantadora. George daba clases de pintura y Belle organizaba exposiciones. Se jubilaron y se mudaron con los niños a Florida. Allí tienen toda una comuna artística. La cerradura finalmente cedió. Virginia se quedó paralizada en el umbral y su mano se estiró automáticamente para ajustarse la chaqueta azul, que ya le quedaba impecable. Ashley pudo ver cómo le temblaban los dedos al tocar el pomo. Un olor peculiar me llegó a la nariz, una mezcla de polvo, madera vieja, pintura y algo sutilmente creativo.
La luz del sol entraba por las altas ventanas, pintando intrincados dibujos en el desgastado parqué. En un rincón había un caballete olvidado y en las paredes, rectángulos claros sobre el papel pintado descolorido. Aquí se ha creado arte durante 40 años, dijo Rebeca en voz baja, pasando el dedo por el alféizar de la ventana. Puedes sentir esta atmósfera. Nathan apretó en silencio la mano de Ashley. Ella conocía el gesto. Era lo que él hacía siempre cuando estaba nervioso, pero no quería demostrarlo. Podrías organizar el espacio principal de la exposición en esta parte de la sala, señaló Sara enérgicamente. La iluminación es perfecta, sobre todo por la mañana, y hay una habitación extra al fondo. Los anteriores propietarios la utilizaban como taller para las clases. ¿Cuántos metros cuadrados?, preguntó Rebeca prácticamente. La planta baja tiene 120, incluidos los lavaderos. Arriba tiene 90. Virginia se movió lentamente a lo largo de la pared, examinando el viejo papel pintado con su tenue estampado floral. De vez en cuando levantaba la mano, como si quisiera tocar la pared, pero cada vez la bajaba sin completar el movimiento. Aquí se podría hacer una zona para sentarse, continuó Sara. Muchas galerías combinan ahora el espacio de exposición con una pequeña cafetería. No, dijo Virginia con repentina firmeza. Aquí habrá un taller. Si lo decidimos. Ashley notó cómo Nathan levantaba las cejas, sorprendido. Era la primera frase segura que pronunciaba su madre desde su llegada. La escalera al primer piso era estrecha pero sólida. Cada peldaño crujía a su manera, creando una melodía peculiar. Virginia subió despacio, deteniéndose en cada peldaño, como dándose tiempo para adaptarse a la idea del cambio. El piso de arriba necesitaba una profunda renovación. Los azulejos de la cocina estaban agrietados, el papel pintado se despegaba de las paredes y el parqué estaba suelto. Pero el espacio estaba lleno de luz, con enormes ventanales en 3 lados del mundo. Vamos a tener que rehacerlo todo aquí. Virginia pasó el dedo por el alféizar de la ventana. Había un rastro de polvo en el manguito blanco como la nieve, pero ella ni siquiera pareció notarlo. Este papel pintado y los azulejos. Pero mira qué posibilidades. Rebeca abrió la ventana francesa que daba al pequeño balcón. Una fresca brisa primaveral entró en la habitación, jugando con un mechón suelto del pelo de Virginia. Podrías poner aquí una silla cómoda, un caballete. ¿Te imaginas lo estupendo que sería pintar con vistas al parque? Dibujar, se hizo eco Virginia, la palabra una mezcla de miedo y anhelo. Ni siquiera estoy segura de recordar cómo sujetar el pincel correctamente. Mamá. Nathan se acercó a ella y la cogió suavemente por los hombros. Hemos visto tus últimos trabajos. Es como montar en bicicleta, es imposible de olvidar. En ese momento llegó una voz de mujer desde la calle. ¿Virginia? Virginia Hunter. ¿De verdad eres tú? Se acercaron a la ventana. De pie debajo, entrecerrando los ojos bajo el sol primaveral, había una elegante mujer de pelo gris con un abrigo rojo brillante. Su pañuelo de seda ondeaba al viento como una bandera. ¿Margaret? Virginia palideció tan dramáticamente que Ashley se acercó instintivamente, dispuesta a apoyar a su suegra. ¿Margaret Donovan? Sabía que eras tú. Dios mío, han pasado años. Baja de una vez. Sara, intuyendo el momento, sugirió con delicadeza. ¿Qué tal si hacemos un descanso? Hay una cafetería estupenda al otro lado de la calle. La pequeña cafetería, Roses, era exactamente lo que debía ser una cafetería en el barrio antiguo. Sofás de cuero raído, lámparas de cobre, olor a café recién molido y bollería. Margaret Donovan, resultó, había enseñado en la escuela de arte con Virginia hace 25 años. No puedo creer lo que ven mis ojos, revolvió el azúcar en su capuchino, dando golpecitos con la cuchara que tintineaba contra la taza. Han pasado tantos años. ¿Recuerdas nuestros plein air en el parque?
Siempre decías que la acuarela era tan impredecible como la vida misma. Ashley vio cómo se crispaba la comisura de los labios de Virginia. Sus delgados dedos agarraron la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Fue en otra vida, dijo finalmente. Oh, pero ¿qué vida fue? Margaret se recostó en su silla. ¿Recuerdas aquel curso que impartías? Los fundamentos de la acuarela para principiantes. Tus alumnos te adoraban. ¿Y su serie de paisajes urbanos? La primera exposición en la galería de la ciudad. ¿Exposición? Nathan se adelantó. Mamá, nunca me lo contaste. Fue hace mucho tiempo. Virginia bajó los ojos. Antes de que nacieras. Antes de todo. Tu madre era una estrella emergente en la escena artística local. Margaret se volvió hacia Nathan. Tenía una forma muy especial de ver el mundo. ¿Recuerdas, Ginny, cómo decías que podías ver un universo entero en cada charco? Ashley casi pudo sentir físicamente cómo Virginia se tensaba al oír el viejo apodo. Ginny. Era como la había llamado su marido en las cartas que habían encontrado en el jarrón roto. ¿Y entonces? Preguntó Rebeca en voz baja. Y luego pasó la vida. Se enderezó Virginia, volviendo a ponerse su máscara familiar. La familia, el hogar, las responsabilidades. Y dejaste de pintar. Sonó como una afirmación, no como una pregunta. Tenía otras prioridades. Margaret miró detenidamente a su antiguo colega. ¿Y ahora? He oído hablar de la galería. Sara es mi vecina. Me dijo que estabas interesada en el local. No estoy segura. ¿Sabes qué? Margaret rebuscó en una abultada bolsa y sacó una tarjeta de visita. Doy cursos en el centro comunitario. ¿Por qué no te pasas? Solo para echar un vistazo. Tal vez incluso dar una clase o dos. ¿Sacudir a los viejos tiempos? El viaje de vuelta transcurrió en silencio. Cada una pensaba en sus cosas. En el pasado, que de repente se había hecho tangible gracias al encuentro con Margaret, y en el posible futuro, que ahora parecía más real tras su visita a la galería. Virginia hizo girar la tarjeta de visita de Margaret entre sus manos durante todo el trayecto, alisándola hasta dejarla perfectamente recta y volviendo a arrugar las esquinas. Ashley notó cómo abría el bolso varias veces, como si estuviera a punto de sacar el rectángulo de cartón, pero cada vez cambiaba de opinión. La casa estaba hecha un desastre. Era la primera vez que salían por la mañana sin hacer el ritual de limpieza habitual. Todavía había tazas de desayuno en la mesa de la cocina, un periódico tirado descuidadamente en el sofá del salón y los zapatos de Rebeca en el pasillo. Nathan tosió. Tenemos que hablar. Estaban en el salón. Virginia se estiró para acomodarse la almohada, pero se detuvo a medio camino. Ashley notó el movimiento y sonrió suavemente. Pequeñas victorias sobre viejos hábitos. Creo, empezó Nathan, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo del sillón, que ha llegado el momento de que Ashley y yo encontremos nuestra propia casa. Virginia se estremeció, pero no tanto como lo habría hecho un mes atrás. En la habitación reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pie, lo único que Virginia se había llevado de casa de sus padres. No podemos vivir aquí para siempre, continuó, mirando de un lado a otro a su madre y a su esposa. Y si te mudas a la galería, quizás sea una señal de que ha llegado el momento de que todos nos mudemos. Un rayo de sol que entraba por la ventana inmaculadamente limpia, antes no podía ser así, caía sobre el rostro de Virginia, acentuando las nuevas arrugas en los ángulos de sus ojos, las marcas de las últimas semanas estresantes. Tienes razón, dijo finalmente, enderezando una arruga inexistente en su falda. Claro que tienes razón, es que no sé cómo estar sola. Había tanta honestidad desnuda y desconocida en aquellas palabras que Ashley se quedó sin aliento. Rebeca se acercó a su madre y le cogió la mano con suavidad. No estarás sola. No nos vamos a ninguna parte. Es solo que
Quizá ha llegado el momento de aprender a ser una familia de una forma nueva. La llamada atravesó el momento como un cuchillo. Ashley se disculpó y salió al pasillo, donde la polvorienta luz del sol bailaba en el aire. Era su cliente habitual, un arquitecto. Ashley, ¿recuerdas ese proyecto que fracasó? Te recomendé a una empresa. Se dedican a rediseñar espacios históricos. ¿Adivina cuál fue su primer proyecto? Ella no podía creer lo que oía. ¿Galería Blue Bell? ¡Bingo! Quieren mantener el aspecto histórico pero modernizar el espacio. Encajas perfectamente. Enviaré los detalles a la oficina de correos. Cuando volvió al salón, los 3 pares de ojos la miraron fijamente. Debía de parecer demasiado emocionada. «No os lo vais a creer», empezó a decir, subiéndose al reposabrazos del sillón de Nathan. «¿Recuerdas el pedido que perdí? El cliente me recomendó a una empresa que rediseña espacios. ¿Y sabes cuál fue su primer proyecto?» «Es el destino», rió Rebeca, recostándose en el respaldo del sofá. Había un rastro de su rímel en la tapicería, algo que antes habría sido motivo de un fregado de 1 hora, pero ahora nadie le prestaba atención. «Fue un accidente», murmuró Virginia, pero había algo parecido al antiguo fuego en sus ojos, el mismo fuego que Ashley había visto en las viejas fotografías de la joven señora Hunter ante su caballete con un pincel en la mano. El resto del día transcurrió a un ritmo extraño y pausado. Por primera vez, no siguieron un horario, no miraron la hora, no se asignaron tareas. Rebeca pidió pizza para cenar, un sacrilegio hasta entonces impensable en la perfecta cocina de Virginia. Comió directamente de la caja, sentada en el suelo del salón. Aquella noche, mientras ordenaba cajas de cosas viejas, Rebeca había insistido en empezar a vaciar el desván, Ashley encontró otro dibujo de Virginia. Un trozo de papel amarillento, un poco deshilachado por los bordes, una mujer joven junto a la ventana, la luz del sol jugueteando en su pelo, el contorno de un jardín primaveral en el exterior. «Ese soy yo», dijo Virginia en voz baja cuando Ashley le mostró el hallazgo. Por una vez, no se molestó en limpiar el polvo del marco, solo cogió el dibujo con dedos temblorosos. «Una semana antes de la boda, me senté aquí, en esta misma habitación, y soñé con el futuro. ¿Y ahora? ¿Qué sueñas ahora?» El silencio en la habitación se hizo casi palpable. De la calle llegaba el ruido de los coches que pasaban. En algún lugar de la casa goteaba agua de un grifo suelto y nadie corría a arreglarlo inmediatamente. En el pasillo las viejas tablas del suelo crujían bajo los pasos de Nathan. «¿Sabes?», dijo finalmente Virginia sin dejar de mirar el dibujo. «Creo que me estoy permitiendo soñar por primera vez en años». Una lágrima brilló en su mejilla, una lágrima solitaria y no solicitada. No se la secó apresuradamente como habría hecho antes, por miedo a parecer débil. Dejó que rodara, dejando un rastro húmedo en su rostro aún impecable. Nathan abrazó a Ashley por detrás y ella sintió los latidos acelerados de su corazón. Su aliento le hacía cosquillas en el cuello y aquel simple gesto desprendía más intimidad de la que jamás se habían permitido en aquella casa. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, tiñendo la habitación de suaves tonos lilas. Era como si la casa respirara de otra manera, sin la tensión habitual del orden perfecto. Había platos sin lavar en la cocina, marcas de pizza en la mesa del salón y zapatos desordenados en el pasillo. Pero, por primera vez, no era alarmante. El horario de limpieza seguía colgado en la pared, pero ahora parecía una reliquia de otra época, como las viejas fotografías o las cartas amarillentas. Todos estaban aprendiendo a vivir de una manera nueva, tropezando y cometiendo errores, pero avanzando. Y tal vez, pensó Ashley, contemplando el perfil de su suegra en el crepúsculo, en eso consistía la libertad, en el derecho a ser imperfecto, a dejar una marca en la superficie impecable de la vida. Como ese divorcio de la tinta de Rebeca en el sofá, como las migas de pizza en el suelo,
como la mancha ocasional en un dibujo a la acuarela que a veces se convierte en la parte más viva del mismo. En la esquina de la habitación había un viejo caballete recuperado del desván. Sobre él había una hoja de papel en blanco. Virginia la había sacado durante el día y no se había atrevido a hacer el primer trazo, pero ahora, en la penumbra de la habitación, el rectángulo blanco no parecía un vacío aterrador, sino un lienzo en blanco para una nueva historia. Una historia en la que puedes volver a empezar, aunque tengas 57 años, aunque te hayas pasado media vida intentando controlar lo incontrolable. Una historia en la que una vieja galería puede convertirse en un nuevo hogar y una familia puede aprender a quererse no a pesar de las imperfecciones, sino junto con ellas. El viejo desván guardaba sus secretos bajo capas de polvo, en cajas con letras descoloridas y cofres con la pintura desconchada. Rebeca pasaba allí varias horas al día, ordenando metódicamente los escombros de 20 años. Hay que tirar todo lo que hay aquí. Se paró Virginia en la puerta del desván, ajustándose automáticamente el cuello perfectamente ajustado de su blusa. Los viejos hábitos no morían, sino que se calmaban para revelarse en momentos de estrés. «Mamá, aquí hay toda una vida». Rebeca sacudió el polvo de otra caja. «Mira, tus viejos apuntes de historia del arte y... espera un minuto». En el fondo de la caja, bajo cuadernos amarillentos y recortes de periódico, había una carpeta encuadernada en cuero. El lomo estaba agrietado por el paso del tiempo, pero las letras doradas en relieve aún rezaban: trabajos de los alumnos de la Escuela de Arte, 1995 to 1996. Creía que lo había tirado todo, se acercó Virginia, con los tacones repiqueteando en el suelo de madera del desván. Aquel fue mi último año de docencia, hasta que... No terminó la frase, pero Rebeca conocía la continuación. Antes del divorcio. Antes de que el orden perfecto se convirtiera en una forma de sobrevivir. Dentro de la carpeta había docenas de dibujos, paisajes infantiles, naturalezas muertas, retratos, y entre ellos, como olvidados accidentalmente, los trabajos de la propia Virginia, bocetos de estudiantes, esbozos rápidos del patio del colegio, estudios de las calles de la ciudad. «Dios mío», Rebeca sacó un dibujo. «Es Mark Thompson, de mi clase. ¿Te acuerdas de él? Siempre dibujando dinosaurios en vez de bodegones». Virginia sonrió débilmente. Se hizo paleontólogo. Vi un artículo sobre él en el periódico local hace un par de años. ¿Y esto? Rebeca sacó una acuarela que dejó a Virginia sin aliento. La Blue Bell Gallery, pintada al atardecer. El edificio estaba pintado entonces de un azul suave y había cajas de geranios en el balcón. «Solía ir allí a pintar todos los viernes», dijo Virginia en voz baja. «George y Belle siempre me reservaban un sitio junto a la gran ventana. Decían que yo traía buena suerte a su galería». En ese momento llegó la voz de Ashley desde abajo. «Sube a comer. Tengo noticias». Ashley estaba cocinando algo picante y sabroso, nada que ver con los platos dietéticos con los que Virginia había alimentado a su familia en los últimos años. «Tengo el diseño preliminar para la renovación de la galería», agitó el portapapeles con entusiasmo. «Y hay una cosa más. ¿Te acuerdas de Margaret? Ella sugirió que hiciéramos especial la inauguración de la galería, una exposición de artistas locales de diferentes generaciones, y quiere incluir mi trabajo», terminó Virginia, hundiéndose pesadamente en una silla. «Me ha llamado esta mañana». «Es maravilloso». Nathan se apartó de su portátil. «Por cierto, Ashley y yo hemos mirado un piso hoy. Está a 3 manzanas de la galería». «¿Un piso?» Virginia se quedó helada con la taza de café levantada. En otro momento ya habría secado la inexistente mancha del mantel, pero ahora ni siquiera se había dado cuenta de que Rebeca había derramado la salsa. «Un dormitorio, 1er piso». Ashley trató de hablar con despreocupación, como si estuviera hablando de algo mundano. «Es una casa antigua, pero bien reformada, y tiene un ventanal,
perfecto para mi trabajo. Está cerca. Virginia bajó lentamente la taza. De eso se trata, mamá. Nathan se acercó un poco más. Queremos estar cerca. Es solo que cada uno necesita su propio espacio. Fuera de la ventana empezaba a llover, una cálida lluvia primaveral. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, haciendo un acogedor ruido de fondo. La cocina olía a curry, café y las lilas húmedas que Rebeca había traído de su paseo matutino. He empezado a ordenar las cosas, dijo Virginia de repente. Esta mañana, abrí el armario y pensé, ¿por qué necesito 12 blusas blancas idénticas? ¿Y qué decidiste?, preguntó Ashley con cautela. Me quedé con 3. El resto a la tienda de caridad de la iglesia. Esta confesión sonó como una pequeña revolución. Virginia, que durante años había guardado conjuntos de ropa perfectamente planchados y ordenados por días de la semana, estaba renunciando voluntariamente a parte de su mundo impecablemente organizado. ¿Sabes? Rebeca puso una carpeta de dibujos sobre la mesa. Creo que estas obras deberían estar expuestas, no solo las nuevas, sino también las antiguas. Mostrar el camino. ¿Qué camino? Virginia frunció el ceño. De una joven artista ingenua a una mujer que convirtió su casa en un museo de limpieza y orden. No. Ashley tocó suavemente el brazo de su suegra. De una mujer que tenía miedo de vivir, a una mujer que encontró el valor para empezar de nuevo. En la habitación reinaba el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia y el tic-tac del viejo reloj. Virginia se miró las manos, todavía impecablemente arregladas, pero con manchas de acuarela apenas visibles bajo las uñas. Me apunté al curso de Margaret, dijo por fin. Anoche, llamé y me apunté. Nathan emitió un sonido extraño, entre una risita y un sollozo. Rebeca sonrió ampliamente. Ashley se limitó a asentir, dándose cuenta del esfuerzo que Virginia había invertido en esta decisión. Aquella noche, cuando Rebeca se había ido a casa y Virginia había subido al piso de arriba, Nathan y Ashley estaban solos en el salón. Una vieja lámpara de pie proyectaba una suave luz sobre las paredes, donde aún colgaban cuadros perfectamente rectos en marcos idénticos. «¿Sabes?», Nathan acercó a su mujer, «me he pasado toda la vida pensando que debía encajar, ser el hijo perfecto, cumplir las normas de mamá. Incluso cuando empezamos a salir, tenía miedo de traerte a esta casa». «¿Por qué?». «Porque eras real, con tus colores por todas partes, tu pelo despeinado por las mañanas, tu costumbre de beber café directamente del turbo. Estabas vivo, y esta casa siempre fue más como un museo. ¿Y ahora?». Ashley se volvió hacia él metiendo las piernas debajo. La tapicería clara del sofá mostraba los restos de sus calcetines. Antes, eso habría sido motivo de limpieza inmediata. Ahora, Nathan miró con nostalgia al techo. Ahora, por primera vez, siento que puedo respirar plenamente. ¿Y sabes qué es lo raro? Mamá también. Sacó su teléfono, abrió las fotos. Mira, hice algunas fotos de ese piso. Hay una característica que no te mostré esta tarde. En la pantalla apareció la imagen de una pequeña habitación con el techo alto y una antigua vidriera. La luz del sol que entraba por los cristales de colores dibujaba en el suelo dibujos de arco iris. «Este podría ser tu estudio», dijo en voz baja. «Uno de verdad, no el rincón de un dormitorio. Y mira, incluso hay un armario empotrado para tus materiales artísticos». Ashley sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo este tiempo había intentado ser fuerte, apoyar los cambios en la familia, pero ahora, al ver esta habitación, su posible estudio, se dio cuenta de repente de lo cansada que estaba de compartir espacio con las normas de otras personas. Además, Nathan pasó el dedo por la pantalla, mostrando la siguiente imagen. Hay un jardín comunitario en el edificio. No es grande, pero los vecinos han creado una especie de comuna. Cada uno cultiva lo que quiere.
Puedes plantar tus hierbas picantes favoritas. ¿Y tomates? Y tomates, aunque crezcan un poco torcidos. En ese momento se oyó un ruido sordo en el piso de arriba, entre un sollozo y una carcajada. Se miraron y subieron las escaleras en silencio. La puerta de la habitación de Virginia estaba entreabierta. Estaba sentada en el suelo entre un montón de cosas: ropa, libros, revistas viejas. En medio de aquel caos había un caballete con un dibujo inacabado. «¿Mamá?», Nathan la llamó con cautela. «He estado tratando de ordenar las cosas», los miró con los ojos enrojecidos. «En cajas, para la mudanza, y he encontrado esto». Tenía en las manos una fotografía arrugada. Una joven Virginia con un delantal manchado de pintura, de pie ante un caballete, riéndose de la cámara. Al fondo se veían las ventanas de la Bluebell Gallery. Había olvidado por completo cómo era yo, le temblaba la voz. Tantos años intentando ser perfecta que olvidé lo que era ser yo misma. Ashley se hundió en el suelo a su lado, mirando el dibujo que había empezado en el caballete, un simple boceto de una calle de la ciudad, un poco inseguro pero vivo. «Es una vista desde el balcón de la galería», explicó Virginia. «He estado intentando. Las líneas siguen saliendo torcidas». «No están torcidas», objetó Ashley en voz baja. «Son reales». Nathan se sentó a su lado y durante un rato permanecieron en silencio, mirando las cosas esparcidas, las huellas de una vida pasada, dispuestas a dar paso a algo nuevo. «He concertado una cita con el agente inmobiliario», dijo Virginia de repente. «Para mañana. Quiero discutir las condiciones de la compra de la galería. ¿Estás segura?» Nathan le cogió la mano. «No», sonrió ella débilmente. «No estoy segura en absoluto. ¿Y sabes qué? Me siento de maravilla». Fuera de la ventana seguía lloviendo a cántaros, pero ahora se oía una especie de melodía en su monótono golpeteo. Era como si la propia naturaleza marcara el ritmo de su nueva vida, un poco caótica, no siempre suave, pero real. En el suelo había cosas que se habían mantenido en perfecto orden durante años. Sobre un caballete había un dibujo irregular, y en un rincón de la habitación había una pila de cajas con la etiqueta «Hacia una nueva vida». Virginia la había escrito por la mañana con mano firme, la primera vez en años que se permitía escribir a mano de forma imperfecta. «Gran día mañana», dijo Ashley, levantándose. «Todos necesitamos dormir un poco, pero nadie tenía prisa por dispersarse. A veces lleva tiempo acostumbrarse a los cambios, incluso si los has elegido, incluso si sabes que son para mejor. En una casa que había vivido con horarios durante tantos años, por primera vez no importaba que fuera más de medianoche. Por fin el tiempo era solo tiempo, no un tirano que medía los minutos para una vida perfecta. El Old Lighthouse Café estaba situado en el paseo marítimo, lo suficientemente lejos de sus lugares habituales. Quizá por eso James Hunter lo había elegido para su reunión. Territorio neutral donde nadie tenía antecedentes. Ashley observó cómo Nathan se cambiaba de camisa por tercera vez. De gris a blanca, de blanca a azul, ahora gris otra vez. «Parezco un idiota», se detuvo frente al espejo, como si estuviera tratando de impresionar a alguien que no he visto en 15 años. «Pareces alguien nervioso». Ashley se acercó por detrás, abrazándolo. «Y eso está bien». La puerta principal se cerró de golpe. Rebecca había entrado. Los últimos días había pasado más tiempo en casa que en su piso, como si intentara compensar los años de distancia. «Mamá se ha encerrado en el baño», anunció, asomándose al dormitorio. Dijo que estaba arreglándose el maquillaje, pero llevaba allí 40 minutos. «¿Va para allá?» Nathan se giró bruscamente. «Pensé, no va a ir a la reunión», Rebecca negó con la cabeza. «Pero dijo que nos llevaría al café, algo sobre que no deberías conducir en tu estado». Era tan propio de Virginia encontrar una razón práctica para ocultar una necesidad emocional de estar allí. Cuando bajaron, Virginia estaba en la puerta, con las llaves del coche en la mano.
Llevaba un estricto traje gris, una especie de armadura. Tu corbata está un poco de lado. Se acercó para arreglar el cuello de Nathan, pero detuvo su mano a medio camino. Lo siento, una vieja costumbre. No pasa nada, mamá. Se inclinó, permitiéndole completar el gesto de costumbre. Gracias por traerme. El trayecto hasta el paseo marítimo duró 20 minutos. Condujeron en silencio. Solo la radio reproducía tranquilamente alguna vieja canción. Ashley notó que los dedos de Virginia se ponían blancos por el esfuerzo sobre el volante cuando aparcaron delante de la cafetería. Ya está aquí, dijo Rebecca en voz baja, mirando por la ventanilla. En la entrada de la cafetería había un hombre alto con una chaqueta azul marino y un mechón gris en el pelo oscuro. Su parecido con Nathan era evidente incluso desde lejos. Esperaré en el coche. La voz de Virginia sonaba casi tranquila. Casi. ¿Cuánto tiempo necesitas? Mamá, Nathan se volvió hacia ella. No hace falta que esperes. Podemos volver en taxi. Esperaré. Sacó un libro de su bolso. Tengo algo que hacer. James Hunter se acercó a ellos cuando salieron del coche. Sus movimientos eran inciertos, como si no supiera si abrazar a los chicos o limitarse a un apretón de manos. Becky, exhaló, mirando a su hija, te pareces tanto a tu madre cuando eras joven. Rebecca se crispó como si la hubieran abofeteado. No me llames Becky, y no hables de mamá. Nathan estaba justo detrás de su hermana, agarrando con fuerza la mano de Ashley. Su padre desvió la mirada hacia él y algo tembló en su rostro. Jesús, murmuró. Es como si me estuviera mirando en un espejo. ¿Cómo era yo cuando tenía tu edad? Entremos, sugirió Ashley, sintiendo que la tensión se espesaba en el aire. La cafetería olía a bollería recién hecha y a café. Tomaron una mesa junto a la ventana. Ashley se había sentado a propósito para poder bloquear a Virginia en el coche de la vista de James. No sé por dónde empezar, admitió mientras la camarera tomaba el pedido. 15 años. Es demasiado tiempo para meterlo en una conversación. ¿Por qué dejaste de escribir?, preguntó Nathan sin rodeos. Su voz sonó sorprendentemente firme. James bajó los ojos. Pensé que no recibías las cartas. Se quedaron sin respuesta. No sabíamos nada de ellas, dijo bruscamente Rebecca. Mamá, las guardaba. Las encontramos por accidente, hace un mes. Oh, la palabra corta sonó algo impotente. Pensé que no querías conocerme, que Ginny te había puesto en mi contra. No la llames así. Rebecca se lanzó hacia adelante. Perdiste el derecho a usar ese nombre cuando te fuiste. Tuve que irme. Se pasó una mano por la cara. Tu madre creó la jaula perfecta. Cada día estaba programado por minutos. Cada cosa tenía su lugar. Me estaba asfixiando. ¿Y nosotros?, preguntó Nathan en voz baja. ¿También formábamos parte de esa jaula? James levantó la vista y se le llenaron los ojos de lágrimas. Erais niños. Esperaba poder seguir formando parte de vuestras vidas, pero no fue así. No en la casa adecuada, no con las reglas adecuadas, pero las cartas parecían un buen comienzo. ¿Tienes otra familia? Rebecca lo preguntó en un tono como si la respuesta ya no importara. Tuve una. No funcionó, sonrió con tristeza. Resultó que no se trataba de reglas y horarios, se trataba de mí. No sé cómo ser lo que se espera de mí. ¿Qué se espera que seas? Nathan hizo girar una taza de café frío en sus manos. Cuando escribías cartas, cuando preguntabas por nuestros progresos en la escuela, por si seguía jugando al béisbol. Solo quería conocer a mis hijos, dijo James en voz baja, pero cada palabra cayó como una piedra. Saber en qué están creciendo, incluso si no puedo estar ahí para vosotros. ¿Por qué no podría? El viejo dolor sonó en la voz de Rebecca. ¿Qué te impidió venir por una vez? Para vernos. Miedo, dijo la palabra con tanta sencillez que sonaba casi a lugar común. Miedo de ver en tus ojos lo que yo vi en los ojos de tu madre. Decepción. Condena.
Ashley sintió que Nathan se tensaba a su lado. Conocía la expresión de su cara, la que ponía cuando intentaba resolver un problema difícil en el trabajo. «Sabes», dijo finalmente, «durante el último mes todos hemos estado aprendiendo a vivir sin reglas, sin horarios, sin esa perfección que mamá creía que era protección». «Ginny». James alzó las cejas, sorprendido. «Ella permitió...» «Ella no lo permitió», interrumpió Rebecca. «Ella cambió. Todos hemos cambiado. Está pintando de nuevo», añadió Nathan. «Y está comprando una galería. La misma, ¿recuerdas? Blue Bell». Algo brilló en los ojos de James. Una sombra de la antigua ternura, tal vez. Se volvió hacia la ventana y Ashley se dio cuenta de que estaba mirando el coche de Virginia. «La quería», dijo de repente. No la mujer en que se convirtió después, sino aquella chica con los colores en el pelo que decía que se podía ver todo un universo en cada charco. «Ella sigue ahí», dijo Ashley en voz baja, entrando en la conversación por primera vez. «Bajo todas esas capas de protección, y también está aprendiendo a ser ella misma otra vez». James la miró con interés. «Eres la mujer de Nathan. Escribió sobre ti en su última carta». «Sí, y soy artista, como Virginia». «¿Te deja tirar pintura por ahí?» Había un destello de ironía en su voz. «Ella está aprendiendo a permitirlo». Nathan puso su mano en el hombro de Ashley. «Todos estamos aprendiendo». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. La luz del coche de Virginia estaba encendida. Estaba leyendo, inclinada sobre un libro, o fingiendo leer. «Me gustaría», vaciló James, eligiendo las palabras, «ver la exposición, cuando abra la galería, si me lo permitís». Rebecca y Nathan se miraron. En ese simple gesto se notaba que habían aprendido con los años a consultarse sobre asuntos importantes. «Depende de mamá», dijo por fin Rebecca. «Es su exposición, su galería, su nueva vida». «Por supuesto», asintió, y algo en su rostro cambió, como si la máscara del hombre seguro de sí mismo con chaqueta cara se hubiera caído. «Estaba pensando, sabes, conservo todas sus obras de arte, las que pude conseguir entonces. Están colgadas en mi despacho». «¿Todos estos años?» Nathan se adelantó. «Todos estos años». James sacó su teléfono y le enseñó la foto. En la pared de su despacho había acuarelas familiares, paisajes urbanos que Virginia había pintado durante sus primeros años juntos. Fuera de la ventana, Virginia cerró su libro y se enderezó mirando su reloj. Ashley notó que corregía su máquina en el espejo retrovisor, aunque ya estaba perfectamente parada. «Deberíamos irnos». Rebecca también notó el movimiento. «Mamá está esperando». Se pusieron de pie. Ahora que el primer encuentro llegaba a su fin, ninguna de las dos sabía cómo despedirse adecuadamente. «¿Puedo darte mi número?» James le tendió una tarjeta de visita. «Si quieres hablar un poco más. Tienes nuestras direcciones de correo electrónico», le recordó Nathan. «De correspondencia». «Sí, pero...» vaciló. «Ahora es diferente, ¿no? Ahora sabes lo de las cartas». Cuando salieron, el aire fresco del atardecer parecía especialmente fresco después de la sofocante cafetería. James estaba en la entrada con las manos en los bolsillos, como hacía Nathan cuando estaba nervioso. En el coche, Virginia estaba sentada, inmóvil, con la mirada fija al frente. El libro yacía en su regazo, cerrado en la misma página que hacía una hora. «¿Todo bien?», preguntó cuando entraron en el coche. Su voz sonaba aparentemente tranquila. «Guarda tus cuadros», dijo Nathan de repente. «Todos estos años. Están colgados en su estudio». Las manos de Virginia temblaban sobre el volante. Por un segundo, Ashley pensó que iba a echarse a llorar, pero se limitó a asentir y arrancó el coche. Durante todo el camino a casa permanecieron en silencio. Cada una pensaba en lo suyo, en el tiempo que no podía volver, en las heridas que empezaban a cicatrizar, en las nuevas posibilidades que se abrían cuando dejabas atrás el viejo dolor.
Fuera de la casa, Virginia dijo de repente: «Llamaré a Margaret sobre la exposición». «¿Estás segura?», preguntó Rebeca con cautela. «No», sonrió débilmente. «Pero esa parece ser la cuestión, aprender a vivir sin una certeza total». El pasillo era un desorden creativo: cajas de mudanza, lienzos doblados, catálogos de pintura. Virginia pasó de largo sin intentar arreglar nada. Ashley pensó que a veces los cambios más importantes pasan desapercibidos, en la decisión de no corregir un jarrón torcido, en la capacidad de dejar atrás el pasado, en la capacidad de encontrar la fuerza para empezar un nuevo capítulo, aunque el anterior no acabara como ella quería. «¿Sabes?», dijo Nathan más tarde, cuando estaban los dos solos, «siempre pensé que era diferente, más fuerte, más seguro de sí mismo, y él está tan perdido como el resto de nosotros». «Tal vez ahí es donde reside la verdadera fuerza», respondió Ashley. «En reconocer tu propia pérdida, en la voluntad de encontrar el camino de nuevo». Al otro lado de la ventana, la tarde primaveral se apagaba. En algún lugar de la ciudad les esperaba un piso nuevo, una galería por abrir, nuevas oportunidades. Y por primera vez, lo desconocido del futuro no les asusta, sino que les llama con sus posibilidades. «Está un poco oscuro en la esquina izquierda», entrecerró los ojos Ashley, mirando las obras de arte. «¿Quizá añadir un punto de luz?». Pasaron 3 meses. La Bluebell Gallery se había transformado: paredes recién pintadas, nuevas lámparas, parqué renovado. Pero lo más importante eran los cuadros. Ocupaban todo el espacio de la planta baja, contando la historia de una vida a través de la acuarela y el tiempo. Virginia estaba junto a la ventana, ajustándose distraídamente la manga de la blusa, descuidadamente arremangada, manchada de pintura. Hace 3 meses, algo así habría sido impensable. «¿Sabes?», dijo sin volverse, «le pedí a Margaret que colgara las obras fuera del orden cronológico. Al principio no lo entendió, pero luego…». Entonces dijo que esta no es la historia de la decadencia y el renacimiento, sino la historia de la vida. Simplemente la vida, con todas sus vueltas y revueltas. La puerta principal tintineó, y Rebeca apareció con una caja de folletos para la inauguración de mañana. Nathan la siguió, cargado con bolsas de la cafetería. «Adivina a quién he conocido». Rebeca dejó la caja sobre el mostrador de la recepcionista. «La señora Thompson. ¿Te acuerdas de ella, mamá? Su hijo fue a tu clase. Viene mañana con su marido». «Mark, que solo dibujaba dinosaurios», sonrió Virginia. Ashley observó a su suegra moverse entre los cuadros, nada que ver con lo que solía hacer por su casa perfectamente ordenada. Ahora caminaba con ligereza, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. «Ya viene», dijo Virginia de repente. «James ha enviado un mensaje esta mañana». Nathan se quedó inmóvil con el vaso de café en la mano. «¿Estás bien con esto?». «No lo sé». Pasó el dedo por el marco de uno de los cuadros, un paisaje urbano pintado hace 20 años. «Pero creo que es lo correcto. Forma parte de esta historia. Incluso su marcha, sobre todo su marcha». Pasaron la tarde anterior a la inauguración en el nuevo piso de Nathan y Ashley, luminoso, espacioso, con vistas al parque. Las paredes del estudio estaban colgadas con bocetos y esbozos. Los pinceles en tarros estaban en el alféizar de la ventana. Las pinturas yacían en un creativo desorden. «Insólito», admitió Virginia, acomodándose en una silla destartalada que habían encontrado en un mercadillo. Antes, la idea de vivir separados, no podía imaginarlo. ¿Y ahora? Rebeca estaba sirviendo vino en copas. Ahora… Virginia miró por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban en el crepúsculo. «Ahora me doy cuenta de que estar cerca no significa estar en la misma casa, y que el amor no se mide por el número de desayunos programados que hacemos juntos». Ashley la observó furtivamente.
El nuevo corte de pelo, más corto y suelto, las canas que había dejado de cubrir, la ropa más holgada. Pero el principal cambio estaba en su mirada. Se había vuelto viva, curiosa. El piso de encima de la galería está casi terminado, dijo Virginia. Decidí no hacer una reforma perfecta. Dejé los azulejos antiguos en algunos sitios, son preciosos. Y el parqué cruje, pero tiene algo acogedor. Mamá, Nathan se sentó a su lado. Estoy orgullosa de ti, de verdad. Ella parpadeó, intentando contener las lágrimas. No sé qué hice para merecer tal cambio. Un segundo intento. Quizá no se trate de merecerlo, dijo Ashley pensativo. Quizá a veces la vida simplemente nos da una oportunidad, y la valentía está en aprovecharla. Algo tintineó en la cocina. A Rebeca se le cayó una cuchara. Antes, un sonido así le habría provocado a Virginia un tic nervioso. Ahora se limitó a sonreír. Por cierto, volvió Rebeca de la cocina, he encontrado un piso a 2 manzanas de aquí. Estoy pensando en mudarme más cerca de todos vosotros. ¿En serio? Virginia se enderezó. En serio, sabes, después de todos estos años intentando mantenerme alejada, de repente me di cuenta de que quiero estar cerca, de verdad. La mañana de la inauguración era clara y fresca. Ashley llegó a la galería temprano para comprobar las luces de nuevo. Encontró a Virginia en su caballete en la esquina más alejada de la sala. No podía dormir, explicó, sin apartar los ojos de su obra. Pensé en terminarla. En el lienzo estaba surgiendo un nuevo paisaje, una vista desde la ventana de la galería hacia la calle de la mañana, trazos libres y seguros, colores vivos, nada en común con la técnica tímida e insegura de las primeras obras tras la pausa. Esta será la última obra de la exposición. Virginia dejó el pincel a un lado. El presente, ni el pasado ni el futuro, solo esta mañana. A las 11 empezaron a reunirse los primeros invitados. Margaret trajo a todo un grupo de sus alumnos. Vinieron viejos conocidos de la escuela de arte, vecinos y amigos de Rebeca. Nathan recibió a la gente en la entrada, Ashley ayudó con los catálogos y Rebeca sirvió champán. «Mira», susurró a su madre alrededor del mediodía. «Ya está aquí». James Hunter estaba en la entrada, sosteniendo un ramo de flores silvestres, exactamente iguales a las que Virginia siempre había pintado en sus primeros años juntos. Seguía vistiendo la misma chaqueta azul marino, pero algo en su postura hablaba de incertidumbre. «Hola, James», se acercó Virginia. A la luz del sol que entraba a raudales por las altas ventanas, parecía más joven, como si los años de control y miedo por fin hubieran retrocedido. «Hola, Ginny», balbuceó él. «Lo siento, Virginia». «No», sonrió débilmente. «Ginny, también soy yo, una parte de mí, la parte que he estado ocultando durante tanto tiempo». Estaban frente a frente, 2 personas que antes lo habían sido todo la una para la otra, pero que ahora estaban aprendiendo a ser solo personas con una historia compartida. «Sigues viendo universos en los charcos», dijo él, mirando su nueva obra. «He echado de menos esa forma de ver el mundo». «Yo también la echaba de menos», replicó Virginia en voz baja. «Tú no, o no solo a ti, a mí misma, por la mujer que no temía un lío de colores». Ashley los observaba desde la distancia, de pie junto a Nathan. La mano de él temblaba ligeramente en la palma de ella. «Es extraño», susurró. «Toda mi vida me había imaginado este encuentro de otra manera. Pensé que habría drama, lágrimas, acusaciones. Y en vez de eso, solo hablando, como 2 personas que por fin han superado sus antiguos roles». James se movió lentamente por las paredes, mirando los cuadros. Deteniéndose en cada uno de ellos, a veces tocando los marcos con la punta de los dedos, casi con reverencia. «Esta», señaló una acuarela de una vista de un parque antiguo, «cuelga en mi estudio, quiero decir, una copia».
Recuerdo el día que la pinté, se acercó Virginia. Nathan estaba jugando en el arenero, Rebecca leía un libro bajo el árbol. Nos trajiste helado. Y se derritió mientras terminabas de trabajar. Sonrió. Pero dijiste que la puesta de sol era más importante que el helado. Entonces estaba obsesionada, sacudió la cabeza. El arte, el orden, el control, todo. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a simplemente ser. ¿Y sabes qué? Es más difícil de lo que parecía. Pero merece la pena, terminó él por ella. Por la noche, la galería estaba llena de gente y conversaciones. Margaret había organizado un taller improvisado para los niños en un rincón de la sala. Rebecca discutía los precios de los cuadros con posibles compradores. Nathan y Ashley colgaban luces adicionales, pues el sol poniente ya no iluminaba lo suficiente. Virginia estaba junto a su última obra, un paisaje matutino, cuando se le acercó una anciana. ¿Te acuerdas de mí?, le preguntó. Fui tu primera alumna en la escuela de arte. Ahora enseño allí. Sarah Miller, se animó Virginia. Claro que me acuerdo. Siempre decías que nunca se te dio bien transmitir la luz. Y tú respondías, la luz no hay que transmitirla, hay que sentirla, sonrió Sarah. Sabes, ahora se lo digo a mis alumnos. En el otro extremo de la sala, Ashley se dio cuenta de que James hablaba en voz baja con Nathan. Estaban de pie junto a una serie de las primeras obras de Virginia, y algo en sus posturas, en la forma en que ambos tenían las manos en los bolsillos, hacía que su parecido fuera particularmente obvio. No intento volver, le llegaron las palabras de James. Solo quiero conocer a mi hijo. Lo sé, respondió Nathan. Y yo también quiero conocer a mi padre, no al perfecto, ni al horrible, al verdadero. Rebecca se unió a ellos sosteniendo 3 copas de champán. ¿Por los nuevos comienzos?, ofreció. La velada se convirtió lentamente en noche. Los invitados se fueron dispersando poco a poco. James fue el último en marcharse y se quedó en la puerta. Gracias, le dijo a Virginia, por dejarme venir y por preservar la capacidad de perdonar de los niños. Yo no les enseñé a perdonar, negó con la cabeza. Les enseñé a ser perfectos y ellos aprendieron a ser humanos por su cuenta, a pesar de mí. No a pesar de, objetó Ashley en voz baja, a causa de todo lo que fue.